todos por conectaros al encuentro Vacunación contra la COVID en pacientes con esclerosis múltiple. En este momento la verdad es que tenemos muchas dudas e incertidumbres acerca de la vacunación frente al COVID. Por suerte, esta tarde contamos con la presencia y la participación de la doctora Inmaculada Pérez Molina y la doctora Victoria Galán Seco, del Servicio de Neurología del Virgen de la Salud, que nos podrán aclarar todas las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la tarde. Por favor, si apagamos los micros, gracias. Y también aprovecho para dar las gracias a nuestro patrocinador, Merck, que hace posible que esta tarde pues, podamos esclarecer todas las dudas que están surgiendo sobre la vacunación. Y nada, pasamos al desarrollo de la ponencia. En primer lugar, en este caso, participará... ¿Estamos? Sí, perdonad. Pues nada, en este caso la primera ponencia será a través de la neuróloga Victoria Galán, con características de la COVID en personas con esclerosis múltiple. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber contado con nosotras para compartir este rato de esta tarde y hablar de un tema que, por desgracia, llevamos ya tantos meses siendo un tema de rigurosa actualidad que nos afecta a todos y, por supuesto, vamos a ver de qué forma o de forma más concreta puede afectar la infección por coronavirus en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Se me escucha bien? Bueno, primero de todo, para introducir el tema, me gustaría, aunque todos lo sabemos, hacer una breve introducción sobre lo que es la enfermedad. ¿Qué es tener esclerosis múltiple? ¿Qué significa esto? Implica tener una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que el propio sistema inmunológico, las defensas, atacan a células sanas del propio cuerpo, como si se tratasen de elementos ajenos al mismo, como si fuera un virus o una bacteria. Es una enfermedad, además, crónica, una afección de larga duración. Y es una enfermedad desmielinizante. A lo que nuestras defensas atacan es a la mielina, la cubierta de las fibras nerviosas, impidiendo la transmisión de forma normal de los impulsos nerviosos. Esta enfermedad autoinmune desmielinizante crónica afecta a personas jóvenes con una incidencia, sobre todo a partir de entre los 20 y los 40 años. Puede ser más joven, pueden ser más mayores, pero ese pico de incidencia hacia los 30 años, pues como será en muchos de los casos de los pacientes que estáis participando en esta reunión. Mayoría de mujeres, 3 mujeres por cada varón afecto y una incidencia alta, unos 100 casos en España por 100.000 habitantes. Pues esta enfermedad que afecta a gente joven, muchas veces laboralmente activa, que se mueve, que se relaciona, que tiene contactos sociales, que va a estar expuesta a la infección por coronavirus. Vamos a ver si la infección por coronavirus hay diferencias con respecto a la población general. Lo primero de todo, hablar en qué consiste la infección por el SARS-CoV-2, el virus el que comúnmente conocemos como COVID o coronavirus. Un primer estadio, una primera fase de la enfermedad, en algunos pacientes simplemente van a tener sintomatología propia de esta fase o ni siquiera van a tener estos síntomas, van a cursar de forma asintomática, pues su enfermedad se limitará pues algo de fiebre, tos seca, malestar general. A nivel de analítica se puede ver una reducción de los linfocitos, pero en algunos casos fases más graves van a entrar en un estadio 2, en el que ya hay afectación pulmonar. Si se hace una radiografía, se podría ver infiltrados, lo que llamamos neumonía. El paciente va a tener un peor estado general, con dificultad para la respiración, el oxígeno puede bajar en sangre. Y a nivel de las analíticas puede haber otras alteraciones. El hígado se puede afectar, las transaminasas las podemos ver altas. Y si el organismo no es capaz de controlar la infección, puede llegar a verse una enfermedad en estadio 3, que es la fase realmente grave en la que el paciente tiene que estar ingresado, incluso ir a cuidados intensivos,
que esta fase se caracteriza por la hiperinflamación. Es la fase de respuesta inflamatoria del propio organismo que puede llegar al paciente a una situación de shock con insuficiencia cardiorrespiratoria. Bueno, pues ¿qué diferencias puede haber en el desarrollo de esta enfermedad cuando se tiene esclerosis múltiple? Bueno, pues la evidencia, y la evidencia ya somos bastantes meses obteniendo datos, pues la evidencia respalda que los pacientes con enfermedades neurológicas no constituyen un grupo de riesgo para desarrollar formas graves de infección por coronavirus. Por el contrario, el abandono de la medicación sí que puede suponer la reagudización de la enfermedad, consecuencias graves en la evolución clínica del paciente. Nunca se debe dejar una medicación sin consultarlo antes con el médico. Por tanto, en ausencia de comorbilidades, ¿qué es esto de las comorbilidades? Pacientes que además de esclerosis múltiple tengan otras enfermedades como puede ser una diabetes, una hipertensión, enfermedades pulmonares, asma, EPOC. Pues en ausencia de este tipo de enfermedades asociadas, la esclerosis múltiple no conlleva un mayor riesgo de evolución grave del coronavirus. El paciente se puede contagiar, pero su evolución simplemente por tener esclerosis múltiple no tiene por qué ser peor. Sí que puede condicionar la evolución a algunos factores relacionados con la enfermedad, como por ejemplo, pacientes más discapacitados con un menor nivel de movilidad y autonomía, sí que pueden desarrollar formas más graves. Son pacientes más vulnerables para esta o cualquier otra infección. Y también el uso de algunos fármacos, bueno, vamos a ver si puede conllevar un mayor riesgo. La enfermedad de por sí no se asocia con una evolución posterior, con una evolución peor. Tener otras enfermedades asociadas sí que puede agravar el curso evolutivo de la enfermedad y vamos a ver qué pasa o si pasa algo con algunos fármacos. Mirad, os comparto este artículo que publicaron los neurólogos e internistas del Ramón y Cajal. Ya sabéis que en el Hospital Ramón y Cajal la unidad de esclerosis múltiple es una unidad de referencia a nivel nacional y además en el hospital cuentan con un buen sistema de medicina interna, de infecciosas. Bueno, publicaron este estudio en pacientes que tenían ingresados y que estaban inmunosuprimidos por enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple u otras diferentes. Ver qué pasaba con el paciente inmunosuprimido y la evolución de la enfermedad. Victoria, bueno, perdona, ¿sí?, que te cortemos. No vemos las diapositivas, solamente tenemos la primera diapo en pantalla y no vemos el avance de tu presentación. Vaya, ¿veis la inicial y no veis lo que después ha ido poniendo? Sí, exacto. A ver. Voy a volver a intentarlo. Ok. Qué raro. Es que ¿me escucháis? Sí, Ma. Ah, eso, Victoria, que solo, vamos, pensaba que era yo, pero no se ven, solo se ve la inicial. Qué raro. A ver. Ahora se ve como, o sea, sin la presentación, sin darle a... Vale. ¿Tú ves tu presentación? Yo veo la presentación, a ver si me deja pasar. Bueno. ¿Así estáis viendo la siguiente diapo? Lo estamos viendo, ahora pero sí, no como modo presentación, pero vamos, que se ve bien. Es que lo tenía antes puesto como modo de presentación, vale. Igual ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, pues ¿así lo veis más o menos? Sí, sí. Así no sé, ¿queréis que repita? Bueno, hago un breve resumen. El concepto de enfermedad ya se tiene claro. He hablado, esta diapo es las fases de la enfermedad. Una primera fase, que es la que está presente en muchos pacientes, son síntomas leves, algo de febrícula, algo de tos. Una segunda fase en la que ya hay una afectación pulmonar y puede haber una dificultad respiratoria. Y una tercera fase en la que hay una respuesta hiperinflamatoria, en la que el paciente puede llegar a una insuficiencia cardiorrespiratoria y tener que estar en la URI. No todos los pacientes van a pasar por estas tres fases. Vamos a ver en los pacientes con esclerosis múltiple qué diferencias puede haber. Y nos centramos en esta diapositiva en la que decía que simplemente por tener esclerosis múltiple
no se va a tener o no se tiene por qué tener una peor evolución de la enfermedad. El tener otras enfermedades asociadas sí que va a ser factor de riesgo para ello. Y vamos a ver qué pasa con algunos fármacos que usamos o si los fármacos tienen que ver. Estaba en esta pantalla, en esa diapositiva, es un artículo que ha escrito el Ramón y Cajal sobre los fármacos inmunosupresores. Entonces, lo que se vio, bueno, en este estudio y otros que han salido apareciendo, han seguido apareciendo, o los datos que hemos compartido entre diferentes hospitales. Los fármacos inmunomoduladores usados para la esclerosis múltiple, interferón, los diferentes interferones con sus marcas, el acetato de glámero. Incluso estos dos podrían, los inyectables, podrían conferir que avalen un para un fármaco inmunosupresor, y con ocrelizumab es el único fármaco que quedaba alguna duda y están quedando actualmente razonablemente descartadas. Es decir, los fármacos usados para la esclerosis múltiple, ningún riesgo para los fármacos inmunomoduladores, alguna duda con los fármacos inmunosupresores que día a día se van descartando. El único fármaco que podría conllevar un mayor riesgo de ingreso sería en el caso de ocrelizumab, ¿vale? En reglas generales, no aumentan los riesgos en los pacientes con esclerosis múltiple con tratamiento. Lo que sí conlleva un riesgo para evolución peor de su esclerosis múltiple es el abandono del tratamiento. Y como digo, incluso algunos tratamientos, los inyectables, el acetato de glarterámero, copasone, o los interferones, Abonés, Revit, Betaferón, Plegridy, parecen asociados incluso a un cierto efecto protector. Bueno, pues pacientes, como decía, expuestos al coronavirus, que se pueden contagiar, hay que evitar ese contagio. La enfermedad de la esclerosis múltiple de por sí no va a suponer un peor avance del coronavirus, pero hay que evitar esa infección o poder contagiar a nuestros seres queridos. Para ello, el uso de las vacunas, del que, bueno, Inma nos va a hablar más ampliamente. Yo simplemente voy a esbozar una pequeña introducción. Queremos estar o tener una inmunidad activa, que es la que surge en respuesta bien a una infección o a una vacuna. Hablamos de una inmunidad natural cuando hemos desarrollado anticuerpos después de haber sido infectados por un microorganismo, o una inmunidad artificial cuando estos anticuerpos, esta respuesta inmunológica se ha desarrollado después de haber sido vacunados. ¿Y qué es una vacuna? Pues una vacuna es un preparado inmunobiológico cuya función es generar inmunidad frente a una determinada enfermedad infecciosa, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiendo al organismo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer al agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico que está constituido a partir de microorganismos, virus o bacterias, ya muertos o atenuados. O también pueden ser productos derivados de ellas, no el virus o la bacteria en sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Inducir una respuesta inmunitaria protectora frente a un patógeno, que el organismo esté preparado, tenga memoria inmunológica para que si entramos en contacto con ese patógeno nos pueda defender. Reducimos el riesgo de la enfermedad y de sus complicaciones. ¿Cuál es la respuesta a la vacunación? Producir la activación, diferenciación y coordinación de diversas células del sistema inmunitario adaptativo. ¿Consideraciones especiales para pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple se trata con fármacos modificadores de la enfermedad, inmunomoduladores, inmunosupresores, que afectan a función del sistema inmunitario. Bueno, ahora en este punto insistirá Inma de qué manera pueden alterar los fármacos la respuesta inmunitaria frente a las vacunas. ¿Y cuál es el funcionamiento de las vacunas? Bueno, cuando en condiciones normales nos vemos expuestos a un patógeno, a un virus o a una bacteria, el virus se une a un receptor en la célula y suelta un material genético
para poder, con las instrucciones oportunas, para que la célula fabrique las proteínas que le van a permitir multiplicarse e infectar otras células. Las células dendríticas engullen a ese virus y la presentan a los linfocitos, que son las células del sistema inmunológico que nos van a defender. Se van a activar dos tipos de linfocitos, los linfocitos T citotóxicos, que destruyen las células infectadas, y los linfocitos B, que son los que crean anticuerpos. Los anticuerpos son capaces de bloquear el virus. Con la vacuna vamos a conseguir lo mismo. Igual que la célula ha sido detectada, la célula infectada ha sido detectada por las células dendríticas y han activado a los linfocitos para que nos defiendan de ese virus, ese fragmento de virus o virus atenuado que ha entrado en nuestro organismo como consecuencia de la vacuna va a activar a los linfocitos y van a estar preparados esos linfocitos T y esos linfocitos B para que si en el futuro volvemos a entrar en contacto con ese patógeno, tengamos mecanismos para defendernos de ese virus o bacteria. Y las vacunas, tenemos dos grandes grupos, vacunas atenuadas o vacunas inactivas. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Las vacunas vivas atenuadas contienen patógenos debilitados, alterados o seleccionados para ser menos virulentos que los naturales, pero son virus vivos. Por ejemplo, el sarampión, las paperas, la rubeola, varicela son ejemplos de vacunas de virus vivos, aunque están atenuados. Entonces, estas vacunas inducen unas respuestas inmunológicas muy potentes. Vamos a estar muy bien preparados para defendernos del microorganismo. La inmunidad va a ser a largo plazo y normalmente solamente necesitamos una o dos dosis. Y aunque es infrecuente, pueden aparecer signos de la enfermedad después de la vacunación, aunque bueno, normalmente leves, porque el patógeno, aunque está vivo, está atenuado, ¿no? Mermado en su virulencia. Y los pacientes inmunodeprimidos con este tipo de vacunas sí que tienen más riesgo de desarrollar algún tipo de síntoma de la enfermedad. Bueno, ese es un grupo de vacunas. Y el otro grupo serían las vacunas inactivas, que contienen patógenos completos, pero que están inactivados, o partes de patógenos, no siquiera el patógeno completo. No tienen la capacidad de causar la enfermedad. ¿Beneficios e inconvenientes? Pues son fármacos seguros incluso en pacientes inmunodeprimidos. No es el patógeno, es algo que está inactivo o un trocito de patógeno, ¿vale? No puede desarrollar la enfermedad aunque el paciente sea inmunodeprimido. Por contra, pues no son capaces de desarrollar esa respuesta tan potente y la protección frente al virus o la bacteria es algo menor. Pueden requerir varias dosis de la vacuna para conseguir una buena inmunización. Y bueno, hasta aquí todo por mi parte. Gracias por la atención y ahora ya se centrará más en el tema de las vacunas mi compañera Inma. Vale. ¿Me oís a mí? Sí. Vale, a ver si consigo compartir pantalla. Aquí. Vale, voy a hacerlo en modo presentación, a ver si veis ¿veis la presentación? Sí, perfectamente. Sí. Y, a ver, lo voy a pasar. ¿Veis la primera? Sí. Sí. Vale. Vemos todas, sí. Busca la vacuna. Vale, o sea que veis la pantalla. Vale, bueno, pues buenas tardes. Pues me uno al agradecimiento. Pues gracias por estar ahí y por pensar en nosotras para dar esta charla. Y voy a continuar un poco lo que ha empezado Victoria. Voy a hablar más concreto de las vacunas. Ya, bueno, he hablado Victoria que hay varios tipos de vacunas. Unas son inactivas y otras son atenuadas. Entonces, bueno, lo primero que al principio yo creo que se nos ha pasado por la cabeza a todos es que decían que la vacuna del coronavirus había salido muy pronto, ¿vale? Entonces, pues al principio pues había gente que tenía dudas en cuanto a pues la seguridad de esas vacunas y si se habían hecho realmente los estudios pertinentes.
Vale, entonces, bueno, pues ¿cómo se ha conseguido una vacuna en tiempo récord? Es la primera vez que se consigue una vacuna en un año, bueno, varias vacunas, porque tenemos varias, y esto ha sido pues porque se han puesto pues todos los recursos disponibles. Es decir, no es que se haya saltado ninguna fase de los ensayos clínicos, sino que mientras estaban haciendo, por ejemplo, la fase 1 y la fase 2, ya estaban preparando la infraestructura para empezar la fase 3 en el momento en el que se pudiera. Es decir, que bueno, pues aunque se haya hecho más rápido, las vacunas han seguido pues todos los pasos a seguir para que sean seguras y muestren una eficacia. Entonces, a ver. Hay diferentes tipos de vacunas. Como ya ha dicho Victoria, lo que hace la vacuna es exponer el virus y el organismo reconoce ese virus y se prepara para defenderse y prepara pues, lo que son los anticuerpos y los linfocitos T. Entonces, lo que diferencia las diferentes vacunas que tenemos actualmente para la COVID son la forma de presentación del virus. ¿Vale? Entonces, tenemos bueno, os he de decir que hoy en día no hay ninguna vacuna para la COVID-19 que sea de virus atenuados. Todos son inactivos, todos son restos del virus o material genético que no puede producir la infección dentro de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, la primera, bueno, tenemos la vacuna china, que no la tenemos aquí en España, que está basada en virus atenuados. ¿Vale? Entonces el virus entra, genera los anticuerpos. Y después están las vacunas que se encargan de presentar una proteína del virus. Aquí a la izquierda veis el virus y el virus tiene unas proteínas. Lo que os señalo aquí son las proteínas que parecen las más importantes para que, o sea, son como, así decirlo, la llave para entrar a nuestro organismo. Entonces, lo que hacen las vacunas es presentar no presentan todo el virus, simplemente presentando esta proteína, pues ya generará que nuestro organismo genere las defensas y los anticuerpos oportunos. Entonces, hay dos tipos de formas de presentación de esta proteína. O bien directamente se presenta la proteína, o sea, se inyecta la proteína, o bien lo que se inyecta es el gen de la proteína. Se inyecta el gen de la proteína y en nuestro organismo este gen dará lugar a la proteína y ya lo reconocerá nuestro organismo como algo nocivo y generará los anticuerpos. Y después se han desarrollado unas vacunas que no se habían desarrollado hasta ahora ninguna parecida, que son las vacunas que tanto hemos oído de ARN mensajero. ¿Qué es esto? Pues lo que hacemos es inyectar el ARN mensajero, que es como el código que necesita la célula para formar la proteína. Entonces nosotros metemos el código, este ARN, en una bolsa de lípidos, por así decirlo, para que se pueda inyectar en el organismo y ya dentro de nuestro organismo este código dará lugar a la proteína y esta proteína pues ya generará que nosotros pues produzcamos los anticuerpos, ¿vale? Entonces estas son las conocidas como la Pfizer y la Moderna. En España ahora mismo tenemos aprobadas las de ARN mensajero, la Pfizer, la Moderna, y las de vectores virales, la AstraZeneca y la Janssen. Entonces, la vacuna de ARN mensajero, pues aquí tenemos pues el anticuerpo, el antígeno, que el antígeno sería la proteína S. Entonces, esta proteína, la célula la reconoce y se une, el virus se une a la célula y entra dentro del organismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el ARN mensajero? Pues introduce este código genético, fabrica la proteína S y entonces genera los anticuerpos dentro del organismo. Ya, como ha dicho Victoria, dos tipos de respuesta. Una que es la respuesta de generar anticuerpos y la otra respuesta de generar linfocitos que en un futuro pues, pueden destruir el virus si entra en nuestro organismo.
Como ya he dicho, del ARN mensajero tenemos la Pfizer, la Moderna y otra que es la CureVac, que aún no la tenemos, pero parece que va a estar disponible este verano y es una vacuna alemana, ¿vale? Y bueno, pues voy a hablar de las que tenemos ahora. La Pfizer, pues todos pues probablemente sepáis que tiene 2 fases, el día 0 y el día 21. Para que se genere una inmunidad completa se necesitan las 2 inyecciones, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, los estudios en fase 3 han utilizado a 44.000 personas, han entrado dentro de este estudio y se han demostrado una eficacia del 95%. Se ha mostrado una eficacia incluso en personas mayores de 65 años y el problema que tenemos con esta vacuna es que el almacenaje se necesita unos congeladores muy potentes de a -70, -80 grados. Entonces eso pues complica un poco lo que es la distribución y el almacenamiento de la vacuna. Después está la Moderna, que es también de ARN mensajero, que también tiene 2 dosis, el día 0 y el día 28. Y también pues han entrado en el estudio muchas personas, 30.000, y ha mostrado una eficacia muy similar a la de Pfizer, que con el 94%, ¿vale? Y también han incluido a personas de 56 o más años. Esta vacuna también necesita un almacenaje en congelador, pero no necesita un congelador tan potente, sino que a -20 grados pues ya es suficiente para que la vacuna se mantenga en buen estado. Entonces, las de vectores virales, pues lo mismo. Tenemos el vector, que ya os he dicho que es esto de aquí, el código genético, el gen, que tiene un ADN modificado y entonces este gen entra bueno, lo inyectamos en nuestras células, en nuestro organismo y en nuestras células se produce la proteína. Entonces, esta proteína, que no tiene capacidad de infectarnos, pues genera que nuestro cuerpo genere los anticuerpos y otra vez los linfocitos T, ¿vale? Es otra forma de presentar el virus. ¿Qué vacunas tenemos de vector viral? Pues tenemos la AstraZeneca y la Janssen, que es la última que se ha introducido en la vacunación en España. La AstraZeneca, pues también se necesitan 2 dosis. Se inyecta lo que es el código genético de la proteína S, se inyecta en un adenovirus de chimpancé. Es decir, a nosotros nos ponen el adenovirus del chimpancé que no nos puede producir ninguna infección ni es nocivo para nuestro organismo, ¿vale? Entonces se ha visto que con la segunda dosis se alcanza pues una eficacia pues de un 60% en algunos casos y cuando el intervalo se aumentaba, es decir, se inyectaba en el día 28 o incluso 84, la eficacia era incluso de un 70%, ¿vale? Entonces, esta es más fácil de mantener porque se almacena en nevera. Y la de Janssen también es una vacuna de vector viral. Lo que se inyecta es un adenovirus, que es un adenovirus es humano, pero tampoco nos va a generar ninguna infección dentro de nuestro organismo. Y lo bueno es que consiste en una sola dosis y tiene una eficacia de aproximadamente un 72%, ¿vale? Entonces también se almacena en nevera y es mucho más fácil su distribución. La Sputnik, bueno, pues simplemente la menciono porque la habréis escuchado, que es la vacuna rusa, que al principio se tenían muchas dudas sobre la eficacia de esta vacuna y la seguridad, pero después ya se publicaron estudios que dando los datos de los ensayos de las diferentes fases de ensayo clínico y se veía que era eficaz y segura. Y después está pues, la última forma de presentar el virus, que es directamente pues, la proteína, los fragmentos de proteína. Esta proteína que decimos que es tan importante se inyecta en nuestro organismo y lo mismo, pues también va a generar otra vez, nuestro organismo la reconoce estos fragmentos de proteína y genera los anticuerpos y los linfocitos T.
La vacuna no la tenemos aún disponible en España, se llama Novavax y aún no está aprobada, pero también se piensa que se pueda aprobar a lo largo de este año. Entonces, como resumen, nosotros de lo que disponemos en España son las de ARN mensajero, la Pfizer, la Moderna, y las de vectores virales, la AstraZeneca y la Janssen. Unas, las de vectores virales en nevera, las otras en congelador. Entonces, ¿la estrategia de vacunación cuál ha sido? Pues ha ido cambiando, pero bueno, pues ya conoceréis, porque se ha dicho en la televisión muchas veces, que había diferentes etapas, pues intentando primero cubrir a la población más vulnerable y a partir de ahí, pues intentando llegar al máximo de población. Actualmente está en proceso la etapa 2, ¿vale? Ya se ha finalizado la etapa 1 al personal de residencia, al sanitario, a los grandes dependientes y los mayores de 80 años, creo que ya también, al menos en Castilla-La Mancha, prácticamente están todos vacunados y ahora estamos entre las personas entre 70 y 79 años y junto a la vez que las personas de 70 y 79 años se van a vacunar a las personas con condiciones de alto riesgo, que no se hayan vacunado previamente, ¿vale? También, como disponíamos de una vacuna, la AstraZeneca, que al principio se decía que solo se podía dar en personas menores de 55 años, pues hay muchas personas como es los profesores que han recibido esta vacuna y después hablaremos un poquito de las complicaciones que ha tenido. Entonces, para que lo sepáis, bueno, las personas de muy alto riesgo depende de la comunidad, ¿vale? A lo mejor habéis oído o habéis leído en algún blog o en Twitter que en Cataluña, en Barcelona, se han vacunado a personas con esclerosis múltiple, porque en Cataluña estas personas con condición de alto riesgo se incluía a las personas con esclerosis múltiple de mayores o igual de 65 años que tenían una DSS avanzada, es decir, que tenían una fase avanzada de la enfermedad o bien que estaban tratados con anti-CD20, que es el rituximab o el ocrelizumab, el alemtuzumab o la claridibina, ¿vale? He estado mirando y en Castilla-La Mancha las personas de alto riesgo no entra, o al menos no lo indica en la página web de Castilla-La Mancha, las personas con esclerosis múltiple. Sí que entran pues, los trasplantados, las personas que están con quimioterapia y otro tipo de personas vulnerables, pero no he visto nada en concreto de personas con esclerosis múltiple. Entonces, bueno, las recomendaciones generales, o sea, lo que nos preguntan, pues siempre la consulta es, ¿me puedo o no me puedo vacunar teniendo esclerosis múltiple? Entonces, pues nosotros siempre decimos que sí. O sea, los pacientes con esclerosis múltiple se pueden y se deben vacunar y lo que podemos decirles que es de las vacunas de las que disponemos ahora, tanto la de ARN mensajero como las de vectores virales son seguras para los pacientes de esclerosis múltiple porque no contienen el virus ni atenuado ni vivo. Lo que sí que en algunos casos, sobre todo en personas que están con algún tipo de tratamientos, lo que no se sabe es si la eficacia de la vacuna va a ser del 100%, ¿vale? Porque en los ensayos clínicos de estas vacunas no han entrado pacientes con tratamiento inmunosupresor, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros extrapolamos lo que tenemos de otras vacunas y podemos establecer con una seguridad bastante elevada que son seguras, incluso en pacientes con inmunosupresión y que tienen los linfocitos bajos, ¿vale? Entonces, pues hay algunas guías, bueno, pues siempre cada uno, pues cada paciente pues nos pregunta, yo que estoy con este tratamiento, si no están con ningún tratamiento, pues nada, pues se pueden vacunar
sin problema, y si están con algún tratamiento, también les decimos que se pueden vacunar sin problema. Lo que pasa es que a lo mejor les damos alguna recomendación, ¿vale? Los pacientes que están con tratamiento con interferón, con Copaxone, con teriflunomida, con dimetilfumarato o con natalizumab, estos pacientes, si aún no han empezado, no pasa nada, no se tiene que demorar el inicio, y si ya están con el tratamiento, se pueden vacunar en el momento en el que esté disponible la vacuna y le llamen, es decir, no hay que hacer nada especial. Los pacientes que están en tratamiento con fingolimod, con siponimod, pues en principio ahora, salvo que estén en un ensayo clínico, pues no estarán porque se acaba de comercializar. Si está a punto de comenzar, pues a lo mejor le decimos al paciente que primero, si puede ser, pues se vacune y después, al cabo de 2 o 4 semanas, se empiece el tratamiento. Y si ya está tomando el tratamiento, pues nada, que se siga tomando el tratamiento. Es un fármaco que se administra, es una dosis diaria, un comprimido al día. Entonces, pues que se vacunen cuando le llamen y cuando les toque, que no hay problema. Lo que no, o sea, no es una vacuna segura, lo que no podemos saber si la eficacia de esa vacuna va a ser del 100%, ¿vale? Sí, porque la respuesta inmune de nuestro organismo de alguna forma la tenemos un poquito disminuida para hacer frente a la esclerosis múltiple. En los pacientes que están con cladribina, si está a punto de comenzar, pues también, pues a lo mejor el neurólogo pues dice, pues primero vacúnate y después, si no hay una prisa inmediata, pues esperamos 2 o 4 semanas y empezamos con el tratamiento. Y si ya se está tomando el tratamiento, pues bueno, aquí hay diferentes recomendaciones. Se intenta que si justo se ha tomado el tratamiento, porque bueno, pues es un fármaco que se toma durante una semana y a las 5 semanas se vuelve a tomar durante otras semanas. Si justo se acaba de tomar las pastillas, pues esperar si se puede, unas 2 o 4 semanas, pero si no se puede esperar, pues tampoco pasa nada. Lo importante es que la gente se vacune. Quizás es más importante que se vacune, aunque no sea la eficacia del 100%, que no se vacune y que coja la enfermedad. Los pacientes que están con la lenalidomide, pues lo mismo. Si está a punto de comenzar, igual intentamos esperar primero vacunar y después empezar el tratamiento, pero si ya está, si se puede, pues esperar, o sea, si bueno, pues da la casualidad de que hace tiempo que ya se le ha administrado el tratamiento y han pasado 24 semanas, mejor, porque se piensa que la eficacia va a ser mejor, y si no, pues cuando esté disponible. Y lo mismo con el rituximab y ocrelizumab, que son los anti-CD20. También pues nos habéis preguntado en la consulta que cuándo sería el momento más idóneo. Si no se puede elegir, lo mejor es vacunarse, sea cuando sea. Pero si se puede elegir y bueno, pues está en nuestra mano, pues lo ideal para que se piense que va a ser más eficaz es que se administre la primera y segunda dosis de vacuna entre el tercer y cuarto mes. El ocrelizumab y el rituximab se dan cada 6 meses, entonces pues que esté pues a partir del tercer mes de haber administrado el tratamiento, y que la segunda dosis pues esperar al menos unas 4 semanas antes de volver a poner el tratamiento. Pero insisto, si no se puede elegir, lo mejor es vacunar. Entonces, como conclusión, todas las personas deberían vacunarse contra la COVID-19. La única contraindicación que sale en ficha técnica para las diferentes vacunas que tenemos disponibles es que haya alergia previa a algún componente. No hay ninguna otra contraindicación. Vacunarse tan pronto como la vacuna esté disponible, porque siempre será más el riesgo de pasar la enfermedad que de que a lo mejor no sea del todo eficaz la vacuna, pero si se puede elegir, pues ya os he dicho con los diferentes fármacos pues que hay algunas recomendaciones. Y bueno, con la vacunación, ¿podremos abandonar el uso de las mascarillas? Pues
Pues probablemente no, sobre todo en espacios cerrados. Todavía se desconoce cuánto tiempo va a ser eficaz la vacuna y ya sabéis que pues van saliendo nuevas variantes y tampoco pues sabemos si la vacuna que hemos recibido pues va a ser del todo eficaz contra esas variantes. Entonces, por ahora se tienen que seguir, aunque estemos vacunados, pues las medidas de prevención. Entonces, hay algo que también preocupa bastante a los pacientes con esclerosis múltiple, es que si la vacuna le puede provocar un brote, ¿vale? Entonces, como ya he dicho, pues en los ensayos clínicos no se han incluido personas con esclerosis múltiple, pero si lo extrapolamos a otras vacunas que no contienen virus vivos, como puede ser el de la gripe, pues les podemos decir con bastante seguridad de que no pueden, o sea, de que no tienen riesgo de que la vacuna provoque un brote en el organismo. Y lo que tenemos es que ya se ha publicado por un grupo israelí que han hecho un estudio en 435 pacientes con esclerosis múltiple y en ninguno de esos 435 pacientes han provocado efectos secundarios graves, los efectos secundarios de la población general, y en ninguno tampoco de estos 435 pacientes han provocado ningún brote, ¿vale? O sea que nos deja más tranquilos todavía. Esta es la última presentación, porque muchos, pues al principio, pues ha habido como un poco de confusión con las vacunas de ARN mensajero y las vacunas para esclerosis múltiple. Y entonces, pues simple solo daros unas pinceladas. Los investigadores de biotech, que son los de la vacuna de Pfizer, han ensayado con éxito una vacuna que es de ARN mensajero, igual que las vacunas de Pfizer y Moderna, y que suprime los síntomas en modelo animal de la esclerosis múltiple, ¿vale? Pero es un ensayo preclínico, aún hace falta mucha más investigación, ¿vale? Parece que pues este es un método de vacuna de tratamiento que puede ser eficaz no solo para la esclerosis múltiple, sino también para otras enfermedades autoinmunes y que, bueno, pues es una estrategia esperanzadora, pero aún está en la fase inicial, ¿vale? Y ya está. Ahora, si tenéis cualquier duda, Victoria o yo, pues os intentamos resolverlas. La verdad es que ha sido súper interesante, tanto Victoria como Inma, vuestras presentaciones. Habíamos dado la oportunidad a los participantes de poder lanzar sus preguntas y nuestro compañero Carlos ahora las podrá lanzar en imagen. Y observando vuestra presentación, habéis dado respuesta a todas las preguntas que nos han lanzado, la verdad. No sé si las podéis ver en pantalla. Sí. Bueno, la primera que pone ¿cuándo nos vacunarán a las personas con esclerosis múltiple? Pues en principio, por lo que he estado viendo, pues como a la población general. Es decir, no por tener esclerosis múltiple se ha establecido como persona de alto riesgo. Es verdad que hay alguna plataforma de asociaciones de pacientes que han intentado que se considerara como pacientes de alto riesgo por estar en tratamiento inmunosupresor o que en un futuro pudieran recibir este tratamiento, pero hasta donde yo sé, en Castilla-La Mancha, no es un grupo específico, sino pues entran, si son dependientes, pues se les ha vacunado en la primera fase y si no, pues seguir las de la población general. Entonces, lo de la... Perdón. Nada, perdona. Bueno, la dosis de AstraZeneca, si deciden ahora poner una segunda dosis, no he comentado, bueno, la dosis de AstraZeneca, pues a todos pues ha generado una gran alarma por la formación de trombos, de trombosis a nivel cerebral y también algunos a nivel de trombosis venosas profundas de las piernas o a nivel abdominal. Entonces, no se sabe aún si es un paciente menor de 55 años. En principio, ahora mismo, España no la tiene indicada. Lo que pasa es que, bueno, pues hay estudios y hay profesionales que están
bueno, que están diciendo que si no ha habido problemas con la primera vacuna, con la primera dosis, con la segunda dosis no va a haber problemas, es decir, que los problemas que han habido han sido siempre con la primera dosis y entonces pues se recomienda que a estas personas que han recibido una primera dosis pues que la recibieran, pero hasta la fecha no se sabe lo que va a pasar. La tercera, sobre lo de los grupos de riesgo o por qué se ha quitado a los pacientes, bueno, creo que está más o menos contestada. El única comunidad o el único sitio donde se ha considerado a los pacientes de esclerosis múltiple como grupo de riesgo para vacunar ha sido Cataluña y no cualquier paciente con esclerosis múltiple, sino grandes discapacitados, pacientes mayores o tomando anti-CD20, ocrelizumab, rituximab o alemtuzumab. ¿Por qué? Porque pacientes con inmunomoduladores que no están con gran discapacidad, no se ha visto una peor evolución, es lo que he intentado explicar con mis diapositivas. Por tanto, no son pacientes con un mayor riesgo de complicaciones o de una evolución más grave del coronavirus. Si eran pacientes con riesgo de una evolución más grave, pacientes con una gran discapacidad, que hubieran sido ya vacunados no por esclerosis múltiple, sino por la gran discapacidad como grupo de riesgo, pacientes mayores de 65 años, pues que se vacunarán de forma precoz porque ya están siendo vacunados con esas edades. Y el único grupo que quedaría fuera de vacunación en nuestra comunidad, bueno, excepto en Cataluña, en el resto de España no se vacunaría, serían los que tomaran algún tipo de inmunosupresor como ocrelizumab o rituximab, que bueno, serían en minoría y a día de hoy, como comento, no está claro que la evolución sea peor. No hay una evidencia clara. Pero sería el único grupo que en Cataluña sí que se está vacunando y en el resto de España no, porque los demás grandes discapacitados o personas mayores de 65 años pues ya se están vacunando. Simplemente la esclerosis múltiple no es un factor de riesgo. No sé si contesto bien a la pregunta o hoy matizarías alguna cosita. Sí, tal cual. Siguiente 4, con la vacunación a nivel mundial. Es que no veo las preguntas yo, ahora. La 4, con la vacunación a nivel mundial, ¿existe algún estudio de cómo se han comportado y efectos secundarios de los diferentes tipos en vacunas en personas con esclerosis múltiple? Bueno, es la última diapo de Inma. Coméntala tú, Inma. Sí, es lo que os he comentado, que ya se ha publicado un estudio israelí y en Israel se ha vacunado con vacunas ARN mensajero, ¿vale? Entonces, en estos pacientes, en estos 400 y pico pacientes, no se ha visto ningún efecto secundario diferente al de la población general y tampoco han generado brotes. Y lo de me toca poner el tratamiento en ocrelizumab un día, ¿será posible? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar tras la segunda dosis? Pues eso es lo que he comentado. Pues no sabemos. O sea, por ejemplo, en Cataluña, para que os hagáis una idea, han vacunado en el momento que tenían disponible la vacuna. No han hecho ese contaje a los 3 meses de la última dosis, ¿vale? Porque ellos pensaban que era mejor vacunar y no sabían si cuando el momento óptimo no sabrían si tenían disponible la vacuna. Nosotros tampoco sabemos dónde llamar para decir, oye, pues vacúname ahora y no me vacunes dentro de este tiempo. Entonces, si se puede, pues se piensa que la eficacia será más eficaz. Y si no se puede, siempre es mejor vacunarse que no vacunarse. Y lo que sí que se puede hacer es que, pues bueno, pues si toca la vacuna y justo en la segunda dosis le toca la siguiente semana el tratamiento, se puede atrasar un poquito el tratamiento para que no se administre el tratamiento justo después de la dosis, ¿vale? Alguna semana, 1 o 2 semanas, lo que veamos conjuntamente el paciente y el neurólogo. La posibilidad de dar anticuerpos. Esto no entiendo la pregunta, la última, Victoria. He leído que se estaba... Igual es el tema de la vacuna, ¿eh? A lo mejor es lo de la vacuna de la esclerosis múltiple, lo que os he comentado de Biotech, que bueno, que es muy esperanzador, la verdad. Lo que pasa es que aún está en fase preclínica, está en ensayos de laboratorio.
O sea, para que entendáis, desde la fase de laboratorio hasta un fármaco se puede comercializar son años, ¿eh? O sea, que es algo esperanzador, pero que también hay que ser realistas, ¿eh? Exacto. Perfecto. Por el chat nos ha entrado alguna pregunta. En este caso nos comunican que la próxima cita una persona tiene la consulta de neurología, que si se puede vacunar durante esa cita. ¿Cómo? ¿Si se puede vacunar? Que si se puede vacunar, entiendo por la formulación de la pregunta, en la consulta de neurología. No, nosotros no disponemos de, vamos, no disponemos. De hecho, no sé muy bien cómo se está llamando a los pacientes, ni supongo que desde el centro de salud, y después también se está recibiendo pues mensajes también para acudir a, sobre todo se está vacunando en el hospital universitario, pero nosotros no disponemos de ninguna vacuna. Bueno, igual, aquí vemos a nuestra médico de atención primaria que nos puede ayudar más en este tema. A ver si lo preguntan para que pueda hablar. Un segundito. Carmen, si nos estás escuchando, si no te importa, puedes levantar la mano para que nuestro compañero Carlos te dé entrada. Bueno, mientras tanto que tenemos la conexión, nos comentan también que si en el momento de la vacunación, al momento de vacunación informar de esclerosis múltiple, ¿qué vacuna administran? Da igual, entendemos, ¿no?, que es por Exacto. La franja de edad, ¿no?, según nos estáis comentando. Vale. Tenemos un par de minutillos, si queréis lanzar alguna otra pregunta desde el chat. Vale, agradecen las respuestas que nos estáis facilitando y no sé por qué tenemos un problemilla que Carmen parece ser que no puede entrar. A lo mejor ella no se está desmutando, a lo mejor ella ¿Tienes el micrófono? Claro, antes hemos visto la imagen de Carmen. ¿Carmen? Sí, estoy viendo a ella también. Vale, pues Carmen, si activas tu micro, a lo mejor te podemos oír. No puedes activarlo. Vale. No sé si Carlos puede... Ahora. Te oímos. Ahora sí, vale, bien. Ahora, buenas tardes. Vamos a ver, yo os puedo dar cierta información sobre las vacunas, puesto que estoy en ello. Vamos a ver, ahora mismo en los centros de salud se está vacunando a todas las personas mayores de 70 años. En principio empezamos por los grandes dependientes, después ya se empezó y los acompañantes. Después, ahora ya estamos vacunando en personas hasta 70 años. En el hospital Virgen, o sea, en el nuevo, se están vacunando personas entre 1956 y 1961. Y después las personas de 1952 y 53. A esas personas se les está vacunando con AstraZeneca. Y a los pacientes, en los centros de salud, en el centro de salud estamos vacunando todos con Pfizer, a todos los pacientes. En el hospital de aquí, de Toledo, gente de Toledo se está vacunando con Janssen de 1942 a 1941. Y además ya hemos empezado con las vacunas que nos sobran de los pacientes mayores de 70 años, hemos empezado con los pacientes de riesgo, que son los que vosotros habéis dicho, que son los pacientes trasplantados de pulmón, trasplante pancreático, cardíaco, hemodiálisis, trasplantes renales, cáncer de órganos sólidos que están en tratamiento con quimioterapia, en fin. Pero por ahora los pacientes de esclerosis múltiple no
se están vacunando, ¿vale? En estas condiciones, los pacientes de mayor riesgo, no hay ninguna contraindicación en vacunar con AstraZeneca, para que estoy hablando de nombres comerciales para que la gente lo sepa, pero se recomienda que si es posible se ponga o la Moderna o la de Pfizer, pero ya os digo que son muy pocos los que se están poniendo. La mayor parte, a día de lunes, habíamos vacunado ya 15.000 pacientes con AstraZeneca, más mayores, o sea, entre esas fechas que os he dicho, y no hemos tenido ningún problema. Se está vacunando, los que ha habido problemas ha sido con gente menor de 60 años, por lo cual, según la última información que tenemos, que es del 20 de abril del 20 de abril del 21, de estrategia de vacunación frente a COVID, ¿vale? Por ahora dice que la vacunación de personas menores de 60 años se pospone de momento, excepto en personal sanitario, sociosanitario, que se incorporen en primera línea en las residencias de mayores o en unidades de personas con alto riesgo. Y eso es lo que os puedo informar, más o menos. Pero los pacientes menores de 60 años, por ahora no están incluidos, sean lo que sean, salvo esos pacientes de riesgo. Eso es lo que tenemos a último. No sé si os he informado de alguna cosa, ¿os ha venido bien o no? Pues la verdad es que muchas gracias, Carmen, por tu aportación también. Gracias. Y no sé, en relación a más preguntas, también nos están lanzando por el chat si tendremos la oportunidad de volver a poder ver la charla, y como hemos comunicado al inicio, se estaba grabando pues para aquellas personas que no tenéis la oportunidad de verla ahora, o ha habido problemas de conexión o cualquier inconveniente, ¿vale? Entonces, pues nada, yo creo que es hora de ir terminando, cerrando el encuentro. La verdad ha sido muy fructífero y muy interesante. Yo creo que gracias a la doctora Inmaculada Pérez Molina, gracias a la doctora Victoria Galán Seco, ha sido súper importante. Yo creo hoy nos habéis tranquilizado, hemos aprendido mucho y hemos resuelto muchas dudas. También gracias a todos los participantes por el interés que habéis mostrado desde el inicio de la difusión del primer encuentro. Y nada, es momento también de agradecer al patrocinador, AMER, de haber hecho esta tarde posible este encuentro. Y sin más, pues no sé si tenéis algo que añadir, Victoria e Inmaculada. Y gracias por la invitación. A vosotras. Hasta la próxima. Eso es, hasta la próxima. Nos hemos quedado con ganas de más y de seguir aprendiendo y actualizándonos, y qué mejor forma a través del servicio de neurología del Hospital Virgen de la Salud. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Que paséis buena tarde. Igualmente. Igualmente.